Buenos días a todas, a todos, a todes, desde Ciudad de México a Ciudad de México, encontrándonos con un querido amigo, compañero de ya hace muchos años, Carlos 15. Camarillo, 15, Carlos Camarillo Portela. Querido, antes de ayer estabas en Veracruz, en Coatepec, tu lugar de residencia ahora, y viniste a Ciudad de México a acompañar grupos. ¿Cómo estás, querido Carlos Camarillo? Muy bien, muy bien, muy contento de conversar aquí contigo, de tener esta charla Ujú. y pues como también motivado de este ejercicio que estás haciendo como ya desde, como dices, muchos años que hemos Mm. conversado muchas veces y siempre ha estado, sobre todo desde tu propia convocatoria, pues la necesidad de documentar y sistematizar nuestra práctica latinoamericana en estos quehaceres que tanto falta y que a veces de verdad no hay referentes. Entonces se me hace un muy lindo ejercicio y me siento muy honrado de que me hayas invitado. Y yo honrado de que usted haya aceptado la invitación y agradecido también, porque lo que tú dices es muy cierto, porque en estos territorios nuestros de este gran continente nos hace falta mirarnos, ¿no? Valorarnos, reconocernos y proyectarnos en nuestro quehacer, en nuestras raíces, pero también en los caminos que hemos construido. Por eso, grupos y comunidades, Voces Latinoamericanas, quiere ser este diálogo de amigas, de amigos que se encuentran para conversar de sus prácticas. 15 años que nos conocemos. Nos conocimos en el encuentro del 2012, el encuentro latinoamericano de teatro espontáneo en Solís, Uruguay. Ah, en Uruguay, claro, en ese hotel que era una cosa gigante, era Sí. increíble, ¿no? Parecía que Ajá, habíamos tomado un castillo de la sí, aristocracia sí. latinoamericana y ahí habíamos hecho nuestro encuentro. Ahí nos conocimos en Solís de Maldonado, en Y Uruguay, sí, y nos exactamente. conocimos y tú estabas charlando con nuestro querido maestro y amigo que está ahora viéndonos desde otro lugar, Moisés Aguiar. El A Moche. Moisés, ajá, a ti y a Moisés los conocí en el mismo instante. Ajá, perfecto, estábamos ahí, porque Sí, estábamos organizando si el próximo encuentro de teatro espontáneo lo hacíamos en La Habana o se fue al final a Argentina, bueno, y entonces estábamos ahí en los pasillos, por ahí nos conocimos. Querido, ¿quién es Carlos Camarillo Portela? Para entrarle a la conversa y para ponerlo en común con diferentes compas que nos van a estar mirando en algún momento claro. en diferentes Sí, territorios. creo que sigo sosteniendo esta identidad primera, la que me engendró, que es la artesanía teatral, ¿no? Ujú. La práctica teatral, pero desde un entendido en el que nos involucramos justamente de manera colectiva. Uno podría como darlo por hecho desde la práctica teatral, pero lo cierto es que pues el proceso civilizatorio también a las artes las ha alcanzado y las segmenta en especializaciones que después se convierten en jerarquías, ¿cierto? Entonces, Ujú. para mí, pues es importante y más ahora, después de tantos años, como establecer que sí hay maneras diferentes de hacer teatro, porque también hay diferentes formas de mirar al arte y su práctica, desde un lugar menos jerarquizado en donde todas las personas que estamos involucradas en una compañía o en un grupo, pues de alguna manera estamos atentas a todo lo que sucede como pues un ecosistema, no sé cómo llamarlo de una manera Ujú. al tiro, pero bueno, esa sería mi primera identidad, ser un artesano teatral. Y después siento que mis andares que atravesaron después, como la formación de psicodrama y después muchas otras más, me han hecho como ser un promotor y acompañante de procesos grupales en comunidad, siempre Ujú. mediados desde las artes, principalmente el teatro. Entonces, Ujú. digamos que así me defino, artesano teatral y promotor de procesos grupales en comunidad. Pero por ahí también tienes todo un bagaje y una incursión en el psicodrama.
en habitar la escena, también con estas otras características que tiene el teatro, pero que tiene también estas otras expresiones como el psicodrama que apuntan a que la condición humana, las características subjetivas de las personas y los grupos y las comunidades puedan ocupar el espacio escénico y la escena como un espejo para mirarse, para mirarnos y poder como aliviar algunos polvitos del alma, ¿no? Claro, y sobre todo que muchas de nuestras subjetividades y las subjetividades con las que nos gusta acercarnos y hacer Ujú, complicidad en estos procesos, pues a veces requieren de la recuperación de su propio protagonismo, ¿no? Y ujú, siento yo que, pues como dices tú, el psicodrama me renació, porque hay que ujú, decirlo que yo tuve una primera muerte en mi identidad teatral, donde por 20 años hice solo, me dediqué a ser actor de teatro, esa era mi profesión. Y en el 2007, 2008, muy, te podría decir, defraudado, no, como... me desilusioné mucho del proceso teatral, que estaba, el profesional pues está en estas jerarquías de las que hablamos, y entonces ujú, decidí dejar de hacer teatro. Y fue entonces que eso pasó más o menos en el 2007 y en el 2009 me encontré con el psicodrama y ahí como, digamos, eh, en esta panza creadora de Moreniana y después de todas las madres y los padres psicodramáticos que estuvieron alrededor, mis primeros, Yuyu y Jaime, pues tuve este renacimiento con esta otra ujú, identidad que recuperaba, digamos, fue bien interesante ese proceso porque recuperó mi identidad teatral, pero me abrió un nuevo horizonte de donde poder continuar con esa, diría yo, animalidad escénica, pero ujú, ahora con otros propósitos, con otras intenciones y que me permitió unir por un lado y aprender muchísimas cosas del otro, porque ciertamente, sobre todo en este encuentro del 2011, para mí fue crucial en cuanto a lo que después hice dentro del psicodrama, porque si bien yo ya había conocido incluso en una práctica que teníamos ahí en la formación de psicodrama con María Carmen Bello y Jaime Winkler, el teatro espontáneo. Evidentemente, pues yo en mi historia teatral también conocía a Augusto Boal. De hecho, mis primeros años también fueron con ujú, Augusto Boal. Entonces ahí hubo esta especie como de amasijo de especias que yo ya tenía ahí con otras nuevas que el psicodrama trajo, como el teatro espontáneo y después todo un mundo de cosas. Es decir, yo en ese encuentro del 2011, finalmente es como si en la Escuela Mexicana de Psicodrama me hubiera preparado como nadador del mundo que está bajo la, la inspiración del psicodrama, y ahí como que me lancé a una serie de albercas en ese encuentro donde estaban absolutamente todas, ¿no? Porque en ese encuentro estuvieron todas, María Langarabelli, Moisés Aguiar, estabas tú, estaba Katia también Friedler, gracias. Exactamente, exacto. Ujú, Entonces, como que fue justo en el momento en el que yo necesitaba no solo conocer, sino abrevar. Y entonces, pues, digamos que ese encuentro de 2011 de buena manera sentenció mi resto de vida de lo que iba a ser. Ese encuentro fue un ejemplo de lo que iba a ser mi futuro, que no ha parado en ese sentido, ¿no? Encuentros ujú, con personas desde estas metodologías teatrales, que si bien ahora en nuestro colectivo hemos explorado y seguimos desarrollando cosas en otros lenguajes artísticos más allá del teatral, lo cierto es ujú. que el teatral sigue siendo como nuestra base y pues bueno, grupos y teatro ha sido y sigue siendo mi vida. Oye, estoy ahora rebobinando, visitando la neurona flotante y estoy aquí haciendo sinapsis. No fue en el 2011 lo de Solís de Maldonado, fue en el dos mil Dos mil nueve. nueve, Fue en el tienes toda la razón. 2009. Sí, yo
Pero bueno, o sea, solamente 17 años atrás, bueno, está muy bien. Oye, querido, y desde estas artesanías teatrales, ¿no? Desde estos teatros de participación, pero también desde esta modalidad teatral en todas sus dimensiones, pero desde el teatro de la espontaneidad, desde el teatro espontáneo, desde el psicodrama y las múltiples variables que se abren y que se construyen y proyectan y que tú vas aplicando con bastante disciplina y constancia y empeño y porfía, ¿no? ¿Qué haces? ¿Y cómo lo haces cuando trabajas con grupos, cuando trabajas con comunidades? Porque te mueves en la formación, en la capacitación, en el acompañamiento. ¿Qué haces y cómo lo haces? Pues mira, principalmente lo que ahorita ha sido una constante es tener pues un grupo y, y, y tiene que ver también con mi búsqueda de mi salida de la Ciudad de México, en la que yo buscaba un territorio donde poder echar raíz y hacer tribu, digamos así, era el Ujú, enunciado. Y entonces, la verdad es que hasta apenas ahora que me mudé a Coatepec hace 5 años, logré como finalmente asentarme. Entonces, como respondiendo puntualmente tu pregunta, ahorita existe un grupo que es un grupo en formación de teatro espontáneo. Llevamos 2 años haciendo ujú, una función mensual en diferentes espacios de ahí, de Coatepec y de Jalapa, que son ciudades que están pegadas. Y ujú, con ese grupo constantemente estamos haciendo laboratorios y espacios de aprendizaje de estas metodologías, donde invitamos a más gente, a la gente que quiera asistir a hacer complicidad con nosotros, y ahí se alimenta el grupo, han ido sumándose. Este grupo ahorita se está instaurando en un lugar que tiene que ver con el hecho de decir, vamos a resolver primero la vida y el bienestar y sobre eso hacemos teatro. No al ujú, revés, no vamos a hacer un teatro, no vamos a lanzar discursos o mensajes como puede ser el de la ecología o el de la paz, sino generemos nuestra vida en esos contextos, resolvámonos la vida, porque, pues bueno, siempre está en todos los grupos, tú sabrás, esta cuestión de, pues, cómo se mantiene cada quien, los espacios de sobrevivencia, la cuestión de la alimentación, hasta el hecho de el espacio mismo donde vivir, ¿no? Entonces, ujú, no diría que ahorita logramos ya tener una comuna donde todos vivimos ahí, todavía no, aunque ponemos el ojo ahí, pero además de estas funciones y de este espacio, digamos, formativo continuo, tenemos una serie de intenciones enmarcadas en acciones muy concretas. Tenemos ahorita 6 meses que instauramos una comedora comunitaria donde ujú, recabamos comida en los espacios como la central de abasto, grandes supermercados que tienen esta tendencia de utilizar los productos como sirve, no sirve, y poner un estándar en medio en donde se ujú. desecha un montón de comida que pues Sí. todavía es factible. Entonces nos estamos dando a la tarea de recuperar esos alimentos, y con esos alimentos, uno, primero sostener nuestra soberanía alimentaria, digamos, Ujú, y con periódicamente ahorita llevamos ya 3 ollas comunitarias que estamos repartiendo en 2 lugares. Uno es en Las Ánimas, se llama La Colonia, y en Jalapa, donde es ujú. lugar de tránsito de la población migrante, Sí, y en Los Lagos, que pues es la población estudiantil, que es muy amplia en Jalapa, porque Jalapa es una la ciudad ciudad universitaria. universitaria. Y entonces, pues bueno, ahorita estamos eso, como resolviendo el alimento nuestro y tratando de abrir espacios y conciencias. Eso ha hecho que se nos hayan juntado algunos grupos, como la Liga de Jóvenes Comunistas de Jalapa, por ejemplo, que es Ajá. una agrupación grande que hay ahí en Jalapa. Algunos de nuestros integrantes pertenecen a esas ligas
juveniles comunistas y también algunos grupos también con una marcada postura anarquista que tienen tomado un parque, tomado un decir, porque no es que tuvieron que ejercer nada, simplemente lo Ujú. habitan, pusieron un huerto urbano, Orgánico. Ujú. ahí siembran y hemos hecho como una sinergia. Ya ese huerto que se llama La Loma y el grupo de La Loma, que es un, insisto, este grupo de anarquistas, ya están como casi pegados a nuestra práctica de la olla comunitaria y ahí vamos sumando proyectos, ¿no? Entonces, ahorita mucho de lo que yo hago como proceso grupal, pues es Ujú. sostener este grupo de alguna manera, ¿no? Ya hemos Sí. evidentemente tenido cuestiones de desacuerdos, cosas que se mueven, la falta que nos hace contenernos emocionalmente frente a todo lo que este mundo nos está empujando hacia el Ujú. dolor, cuestiones también de género que se han tenido que tratar como grupos, etcétera. Entonces, digamos que esa es mi casa, eso es lo que sucede en mi casa. Ujú. Y por otro lado, trabajo muchísimo con organizaciones civiles, sobre todo que tienen trabajo con gente de campo. Y ahorita, si bien he estado yo cerca de procesos de cooperativas artesanales con población Ujú. originaria de México, en Oaxaca estuve mucho tiempo y trabajé ahí. Ahorita he estado relacionándome con muchas organizaciones agroecológicas y de cuidado del territorio, de los mantos acuíferos, etcétera, manejo de aguas. Entonces, ahorita estoy acompañando a varias organizaciones que trabajan en campo, pues uno, primero para hacer estas convocatorias y poder generar espacios donde quieren hacer evidentemente redes de productores, transitar de la agricultura agroquímica a la agroecológica. Entonces hay Ujú. muchos procesos de conversación, también en relación al manejo de las aguas, de los ríos, que hay muchísimos ríos aquí en la zona en la que vivo. Muchos de esos ríos están cada vez más contaminados con materia fecal, con agroquímicos de la siembra, Ujú. principalmente de la papa. Entonces, ahorita estoy sumado a esas organizaciones y a sus prácticas, asambleas. También, como es parte de mi expertise, trato temas como de cuestiones emocionales, temas de Ujú. género, trabajo mucho con varones en relación pues también juntarnos para hablar de lo que podemos aportar en esta transformación que el movimiento feminista desde hace rato lleva convocándonos Ujú. y pues bueno, ahorita digamos la práctica está desarrollada ahí junto con lo de siempre, que es difundir las metodologías de los teatros de participación para que más gente lo haga, Ujú. ¿no? Hacemos talleres continuos para que la gente venga a conocer son estas herramientas, ¿no? Y en esta dinámica, en este flujo social, comunitario, organizacional, tanto en la casa, como tú bien señalas, y con las organizaciones agroproductivas, en este acompañamiento, quizás uno de los núcleos en los cuales tú recurres, porque es una de las esencias de tus oficios, de tus oficios y de tus disciplinas, que es habitar la escena. Y la escena no es solamente una conceptualización solamente teatral, también tiene una referencia filosófica porque es una metáfora, ¿no? Es una metáfora del espacio público, pero también, como diría Augusto Boal, es un espejo imaginario en donde nos miramos y ahí hay un crecimiento y un desarrollo y una potencialidad, ¿no? Que nos brinda la escena y desde estos recursos de teatro de participación que tú usas, está ahí también. ¿Cuáles son tus reflexiones en relación a la escena, a este espacio de confluencia que es un territorio político? ¿No? Claro. ¿Cómo lo miras, cómo lo problematizas, cómo lo vas pensando también? Pues mira, es bien interesante la pregunta, sobre todo en este momento en el que
justamente estoy como en una especie de oportunidad, diría yo, de hacer un puente comunicante entre la escena formal, donde acá en Jalapa, que pues bueno, la universidad se ha encargado de promover bastante la práctica Mm, artística a través de sus facultades de arte, que son muy profesionalizadas, ¿no? Son muy reconocidas, digamos, a nivel de país. Después de la Ciudad de México, Jalapa es la segunda universidad que tiene esta sí. práctica. Tienen una compañía pagada desde hace muchos años que pertenece a la universidad, que hace un teatro bastante digno, pero, y bueno, y hay mucho mundo teatral, hay todo un mundo de practicantes de teatro. Eh, digamos que hay un problema fundamental para mí con la práctica teatral, que es no tener, no sé si decirlo así tan grande, porque no me atrevería a decir que no hay conciencia política o ética, sino Mm, no se ha sabido entretejer. Porque cuando tú mm, hablas evidentemente con los creadores escénicos, obviamente pues están los temas que nos preocupan a todos y hay una identificación hacia ahí, pero después hay especie como de succión que tiene el constructo que llamamos arte, o en este caso teatro, que nos lleva a sus lógicas. ¿Cuáles son las lógicas? Pues que tú tienes que conseguir un espacio donde puedas mm, vender un boleto, donde mm, solo a través de ese mecanismo, conseguir teatro, vender un boleto, hacer publicidad, entonces vendrá la gente que te permitirá sobrevivir apenas con lo poco que entró de taquilla para volver a hacer teatro, conseguir un foro donde presentarlo, vender un boleto, y entonces hay mm, ahí una máquina capitalista un poco extraña, porque no es que en el fondo pues tengan las grandes ganancias dentro de la mm, estructura teatral, y sin embargo yo siento que la esencia capitalista, digamos, en la que se mete el teatro, explota mucho esa entrega y esa necedad que tenemos la gente de teatro por seguir haciéndolo, es decir, mm, en una situación totalmente precarizada. Entonces, mm, a mí todavía se me sigue haciendo incongruente desde el 2006-2007 que yo dejé de hacer teatro, seguir haciendo teatro, por ejemplo, en los foros, en estos foros en los que cuesta muchísimo trabajo mm, llamar a la gente, y de todos modos la gente que va no es la gente que va a pie que te encuentras en el camión, y también es muy poca. Entonces hay ahí como un problema de para quién estamos haciendo el teatro y cómo nos permitimos que ese teatro nos sostenga, por no mm, decir otro tipo de temáticas, como el hecho de decir, también estoy ahora acerca de la danza. Entonces hubo un festival de danza ahí en Jalapa, fui a ver en el Gran Teatro del Estado una obra sobre ecología. Y entonces, ¿por qué digo esta gran obra en el Teatro del Estado, que es un teatro enorme? Pues porque las ciudades necesitan mucha energía para sostenerse, la energía eléctrica y todo lo mm, demás, pero entonces empezamos a ver como todo el agua que atraviesa solo ese teatro, cuántas llaves se mm, abren, cuántos mm, baños se jalan, etcétera, 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 por no decir también la luz. Entonces, para sostener todo ese aparato de un teatro del Estado en una ciudad, para presentar en el escenario una obra que habla sobre la ecología y sobre lo importante que es mm, preservar el mundo. Entonces, utilizan como una metáfora todo un montón de bolsas de plástico para representar toda la basura, pero es que están generando basura ya, mm, aunque en ese momento sea escenografía. Entonces, como que ahí, vamos a decir, mi pensamiento se diluye, es tan fuerte el shock, el sinsentido que me causa eso, que hasta mm, me quedo con la incapacidad de poder articular un, una postura racional y reflexiva de decir, compañeros, me abruma tanto que me quedo así sin voz frente a eso, como de mm, repente en mi metáfora interna todo desaparece, se va como construyendo, se va el público,
se van todos, me quedo yo parado frente a esas luces, frente a esas bolsas en el escenario, esa gente, si acaso me quedo con los sonidos, con los aplausos de toda esa gente que después va a salir y le va a jalar otra vez al baño por segunda vez, porque en el ujú, intermedio ya lo hizo y son no sé cuántos litros de agua en cada jalada que le hacen, y entonces yo me quedo así como de, ¿en dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia ujú, dónde hemos llevado esta cosa? ¿No? Entonces, no sabría decirte muy bien eh, a nivel de reflexión cómo es que mi postura y después nuestra postura que compartimos ahí los del colectivo la estamos llevando, pero por lo menos intuimos que hay espacios en los que debemos estar y hay espacios en los que no. Entonces, desde ujú, hace un mes que logramos finalmente un convenio que nos fue muy difícil porque no querían comprometerse con nosotros por un año, hay un espacio abierto en la plaza central de Jalapa, que tienen un foro abierto, y finalmente logramos que nos permitieran ahí hacer nuestra función mensual, porque un parque en la plaza pública de Jalapa se nos hace el lugar ideal porque es a la gente a la que le queremos hablar y es en donde queremos incidir, pues de principio de cuentas, no desde esta crítica, no somos una compañía de teatro que está en una ujú. cuestión crítica, sino estamos primero en el lugar de decir hay que empezar a reconocernos y mirarnos. Y bueno, sabemos que el teatro espontáneo ofrece un espacio ritual para empezar a enlazarnos desde ahí y desde nuestras propias historias, ¿no? Esta noticia de tener este espacio, este foro ahí en la Plaza Central de Jalapa es un buen augurio, ¿no? Para poder mirar y construirse en cómo se habita este presente en el cual habitamos. Oye, ¿y cuáles serían desde tus prácticas y desde tu quehacer, mirando lo grupal y lo comunitario, cuáles serían los desafíos y los retos que de hoy por hoy, ¿no? Miramos, enfrentamos y al cual tenemos que mirar? ¿Qué desafíos, qué retos? Pues yo digo que esta unión entre nuestra sobrevivencia y nuestra práctica, que parecería que es lo mismo y parecería que es una lógica totalmente inocente, es un gran reto. ¿Cómo sobrevivir Ujú, como eh, coordinadores grupales, como psicodramatistas, como capacitadores, como eh, personas que somos profesionales, si nos queremos meter en este esquema laboral, que somos profesionales del trabajo con grupos? ¿De qué ujú, manera poder eh, mantener ciertas intenciones, ciertos propósitos que tienen que ver con lo que se nos hace ética y políticamente cercano a nuestro corazón, ujú, y combinarlo con la sobrevivencia de los espacios, de los lugares, de en donde, vamos a decir, parecería cualquier cosa, es trabajar con una serie de organizaciones que están sostenidas económicamente por un fondo nacional que recibe dinero, millones y millones de pesos, pero hasta de Coca-Cola, pues. Entonces, ujú, ese fondo de dinero, pues sí, sostiene buenas prácticas, pero no nos atraviesa a qué costo. De repente descubres que la misma estructura de la financiadora violenta a sus trabajadoras, que ya tienen ujú, problemas ahí de género y te están hablando justo a ti para que prepares a las organizaciones a donde ellos les dan dinero, promotores de masculinidades responsables y cuidadosas, mientras en su estructura. Entonces, ahí la escena en la que tú te ves inmerso, ujú, pues prácticamente uno diría, pues es esa la primera que deberíamos de cuestionar, de poner en este espejo ritual, en esta segunda realidad moreniana para exorcizarla de todo esto, ¿no? ujú, Pero no se hace porque, pues, no les vas a decir, oye, no voy a dar los talleres para los que me vas a pagar hasta que no primero respondamos a las violencias que se están generando aquí. O sí, pero ese es un reto. O sea, sí, sí,
para mí ese es un reto y es un reto que ahorita yo estoy intentando hacer porque me encuentro en esa situación en este instante y estoy como empujando para decir, no lo hagamos de esta manera, no lo hagamos sin que la misma organización atraviese el tema. Ujú, La manera que yo hago para un poco lidiar con ese reto es decir, mira, no me pagues más. Con este mismo dinero armo 2 sesiones con los varones de aquí, de la oficina esta donde estamos negociando y vamos adelante a lo demás, ¿no? Es decir, para mí ese es un reto, siempre, trabajar con las instituciones, ni se diga las públicas están todavía con una cuestión, con una piel más difícil para poder incidir en ese sentido, ¿no? Y ahí ujú, el reto, pues más bien es ganarle al tiempo, porque ahora estamos haciendo con estas organizaciones con las que trabajamos en las cuestiones agroecológicas, también hay instituciones públicas involucradas y el rollo de las instituciones públicas es que se abre una grieta de posibilidad, ya sea por moda o porque ahora la gobernadora dijo todo tiene que ser agroecológico. Entonces, pues claro, eso abre una grieta para que se empiecen a hacer buenas prácticas, pero todas las personas sabemos que es una grieta abierta por tiempo muy corto. En un momento ujú, se va a volver a cerrar. Entonces, el reto ahí es hacerlo más para ganar y sobre todo para poder conectar finalmente. Ahorita mucho de lo que estamos haciendo, y lo puedo decir porque sé que nadie de la Secretaría de Agricultura de Jalapa va a ver este video, pero nosotros lo que estamos ya pensando ahorita es qué vamos a hacer cuando este gobierno se vaya y este programa lo cierren. Cómo vamos a seguir manteniendo la red con los productores, cómo estos lazos que institucionalmente se están dando se pueden humanizar y quedar en un plano más terrenal de decir somos personas que nos encontramos con otras personas que estamos buscando cambiar desde cierto sentido. Y yo creo que ujú, ese también es un tercer reto, diría yo, el hecho de poder mantenerte en la brújula de tu quehacer hacia un propósito, porque también hay que decirlo, como podríamos, o a veces lo somos, como ajonjolí de muchos moles, como decimos aquí en ujú, México, ¿no? Y ya estamos haciendo capacitación en tal lugar y hacemos esto, como el poder concentrar y focalizar nuestros esfuerzos en cosas puntuales que no nada más se queden en compartir que puede ser hasta práctico, ¿no? Pero hacia dónde van esas herramientas, quién sabe, pues doy yo taller a un grupo que quién sabe a dónde se las lleven, no, a ver, veamos y acompañemos hacia ujú, dónde pueden ir, ¿no? Yo, digamos que ahorita que estoy recayendo en esto último que te digo, durante mucho tiempo para mí el reto era como, eh, ¿por qué hacemos trabajo en comunidad? Siempre las personas que nos dedicamos a esto, llámese también si queremos el trabajo comunitario, con comunidades a las que no pertenecemos. Por qué tenemos esta facilidad de ir a tal lugar o tal otro a hablar de comunidad y ayudarles a sus procesos cuando nosotros no tenemos ningún tipo de relación con nuestros vecinos, con la gente que vive al lado o cruzando la calle o que están en la misma colonia? ¿En dónde está nuestro propio, a qué comunidad pertenecemos nosotras y cómo estamos trabajando con ellas? Durante mucho tiempo dije, no, pues estoy totalmente fuera, ni tengo comunidad, ni tengo vecinos, ni tengo nada. Entonces, mi búsqueda que decía yo que hasta hace 5 años empecé a lograr ahí en Coatepec es por eso, porque ahora en este momento trascendí ese gran reto de decir, bueno, ¿qué nos está pasando a nosotros como comunidad de nuestro territorio? ¿Cuáles ujú, los problemas que están atravesando? Y ahora pues los retos más bien son retos que tiene cualquier comunidad, desde cómo ponernos de acuerdo, quién toma el liderazgo, cómo se toman decisiones, cómo le hacemos frente a el municipio que quiere llevarse más agua para la ciudad, todas esas cosas, ¿no? Entonces, digamos, diría que es un reto que yo siento que ya
yo logré un poco pasar ese cerco y tengo ahora otros retos, pero creo que para toda la gente que hacemos trabajo con comunidades, siempre el reto es ¿por qué no trabajamos con nuestras propias comunidades? Querido, y retos, desafíos, pero también interpelaciones. Cuando estamos habitando este presente, pero además situados, contextualizados, historicizados, nos atraviesan también todas las dinámicas que están aconteciendo en el país y en el mundo. Son signos de una contemporaneidad que nos lleva a tener una posición crítica para poder mirar y mirarnos, poder ver las limitantes y ver también las oportunidades. Querido, agradecerte mucho tu palabra, tu caminar, tu generoso compartir en el día de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias, Mario, por la invitación. Muy contento y pues bueno, siempre dispuesto a conversar contigo y con quien se convoque a estos temas que pues bueno, creo que debemos de articularlos más, ¿no? De Exactamente. tener más memoria, tener más registros. Y tener también proyecciones para seguir tejiendo juntos. En una de esas te caigo por allá por Jalapa y la Siempre armamos también bienvenido. para poder procesar también estas interpelaciones desde la escena, ¿no? Claro, claro. Así que en una de esas, Jalapa además que es tan bella, Veracruz que Sí, es tan hermoso. por supuesto, ¿No? siempre bienvenido, querido, siempre, siempre. Muchas gracias, querido. Un abrazote, que esté muy bien. Se le quiere. Abrazos, abrazos. Que esté muy bien.